Bienvenida, amada familia. La verdad que cada día es un desafío que Dios nos hace, de levantarnos de cualquier posición negativa, de desánimo, de desaliento en la que podemos encontrarnos, levantarnos y resplandecer. Ese es el mandato de Dios para nuestras vidas. Levantarnos es un mandato y resplandecer es un servicio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la luz que gobierna su vida, que está en usted. Y cuando Él se manifiesta, ¿qué se manifiesta? La luz. Y cuando la luz se manifiesta, la luz es lo que despierta a otros, a todos aquellos que están adormecidos en una noche eterna, en un sueño eterno, son despertados por la luz de Cristo. ¿A través de quién? A través de usted, a través de la vida que porta. Por eso es que esto no es una religión, esto es verdad, esto es vida, esto es poder, que lo podemos experimentar a pesar de cualquier situación, a pesar de nosotros mismos, a pesar que ayer hicimos algo que no estaba bien, pero hoy es un nuevo día. Hoy dice la Biblia que nuevas son sus misericordias a cada mañana y grande es su fidelidad. En esa fidelidad andamos, en esa fidelidad caminamos, porque si no, si la cuestión dependiera de nosotros, nadie estaría aquí, comenzando desde mi persona. Entonces, la garantía, amados, es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a iniciar con el primer versículo, Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este pasaje comienza con un poderoso llamado a manifestar lo que eres, a manifestar a Cristo, a manifestar la luz. Estamos en Cristo y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se levanta, se pone encima para que alumbre a todos. Qué importante es poder entender lo que somos en Cristo. Porque lo que somos va a determinar lo que hacemos, no es al revés. No es lo que hacemos determina lo que somos. Entonces, ese tiempo se cumplió y se consumó en la cruz. Amados, el tiempo, porque este no es solamente un libro poético, es un libro profético. Ese tiempo que estaba hablando Isaías se cumplió en la cruz. Se cumplió en la cruz de Cristo. Pues la gloria de Dios ahora está en nosotros. Y es misión de la iglesia manifestar esa luz, resplandecer. Tú resplandeces cuando te levantas de una posición de tristeza, de engaño, de oscuridad, de falta de perdón. Estás resplandeciendo cuando perdonas. Estás resplandeciendo cuando pasas por alto la ofensa. Entonces, muchos piensan que este pasaje de Isaías es solo para Israel. Están muy equivocados. Esto es más grande. Se trata del reino de Dios en la tierra y de su luz transformando las mentes y los corazones de toda la humanidad. De la humanidad que
puede percibir la luz en la iglesia, puede percibir la luz y recibir a quien es la luz. Entonces, este es un mandato de carácter imperativo. Nos manda a levantarnos. El primer punto, levántate. Pero el segundo es un servicio, es una misión. Resplandece. ¿Por qué? Porque tu luz ha venido. Si la iglesia no se levanta y resplandece, algo sucede. ¿Sabe qué? No entendió la obra de la cruz. No entendió que es portador de una antorcha encendida. No entendió que es portador de la vida del Hijo de Dios. Este es nuestro llamado a resplandecer y que nada opaque esta luz. A mí me impresiona mucho el apóstol Pablo cuando leo sus cartas, porque nada ni nadie pudo opacar, obniblar, apagar la luz que él portaba en un vaso de barro, como él lo dijo. ¿Por qué un vaso de barro? Para que la excelencia de ese poder, de donde emana esa luz, sea de él y no de nosotros. Para que no nos enorgullezcamos, porque ¿de qué nos vamos a enorgullecer si todo lo hemos recibido de él? Y por eso es que lo amamos. Y por eso es que esta misión no es un sacrificio, no es difícil, es un placer. Es un placer que Él se vea. Es un placer cuando damos una palabra a alguien que por ahí está desanimado, o por ahí es muy grosero, o por ahí es muy áspero. ¿Por qué? Porque está lastimado. Eso es lo que hace la luz. La luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuáles son las causas de que esta persona pueda operar de esta manera o de esta otra? Pero ¿qué es lo que hace la luz? Cristo es la vida. Y la vida es esa luz que manifiesta el amor. Entonces, el profeta Isaías hace un énfasis que algún día todo será lleno de la luz resplandeciente de Cristo. Y nosotros podemos ver cómo en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, nosotros vemos hombres del Antiguo Pacto que conocieron a Cristo. El rey David en el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién va a atemorizar a alguien que camina en la luz? ¿Quién va a atemorizar a alguien que camina en la verdad? Porque la luz y la verdad van juntos. ¿Saben qué? Las tinieblas tienen que tener temor de usted. Porque cuando usted aparece, ellas desaparecen. Entonces nosotros vemos en el principio, la primera acción de la creación de Dios, ¿qué fue? Crear la luz. El primer día de la creación, Él creó la luz. Dios no creó primero el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni ninguna otra fuente de luz, sino que simplemente creó la luz. ¿Desde dónde? Desde la fuente de la luz que es Cristo. Y dice Génesis 1, 2 al 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Qué hermoso es cuando dice Dios. Nosotros nos necesitamos concentrar en qué dice Dios, no en qué dijo fulano o sutano.
¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, aquí es donde se nos manda. Nosotros somos, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando Dios sopló su espíritu, se volvió un ser viviente. Pero cuando decidió desobedecer a Dios, se volvió esa tierra desordenada y vacía, que no tenía vida. Y es ahí que necesitaba. Es así que toda la raza humana necesita esta luz. Por eso es que la misión de la iglesia es una gran misión. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido en ti. Y todos los reyes, ¿quiénes son los reyes? Aquellos que están marcados y diseñados para conocer al Rey de Reyes. Van a venir a escuchar, van a venir a conocer aquello que te gobierna. Entonces, Isaías 59 menciona la densa oscuridad en que se encuentran las naciones de la tierra y en la que nos encontrábamos nosotros. Si bien no hacíamos cosas así tan terribles, ¿por qué? Porque al comer del árbol del bien y del mal, sobrepasábamos el mal con el bien. Pero ¿sabe qué? Ese no era un buen bien. ¿Por qué? Porque no te llevaba a la cruz, porque no te llevaba a la salvación. Te llevaba a apaciguar tu conciencia culpable, pero nunca la liberaba. Entonces, dice Isaías, esto lo puse porque me tocó mucho. Esa es la condición de la gente que todavía no tiene la luz, no tiene a Cristo. Y dice, por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared. Y lo peor es que muchas veces la misma iglesia que tiene un rótulo de cristianos, un cristiano nominal, un pastor o alguien encargado a ministrar la luz y la verdad, es otro ciego. Y Jesús les dijo a los que estaban encargados de guiar a la nación de Israel, que eran los fariseos, los sacerdotes, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Amados, por eso es que necesitamos despertarnos y entender lo que somos. Andamos como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos, hasta en lo más radiante del mediodía. Tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Amados, esta es una realidad. El que está vivo es porque tiene a Cristo, pero los demás son muertos vivientes que caminan pero no tienen vista, no tienen la visión, y el pueblo sin visión se desenfrena. ¿Y qué visión es la que tiene la iglesia? La visión del pastor, del consejo. No, la visión del Hijo, la visión de Cristo, porque el que edifica a la iglesia, a su iglesia, es Él. Nosotros solamente somos colaboradores. Entonces,
podemos entender la condición en que se encuentra la humanidad. Y ahí la compasión del que nos gobierna comienza a brillar y a revelar y a manifestarse, hablándole a todos. Dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, desde el principio. Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amados, las tinieblas no van a prevalecer contra tu vida, porque dijo Cristo, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, contra mi iglesia, dijo. Esa iglesia poderosísima, imparable, cuando entiende y cuando toma posesión de lo que es en Cristo. Cristo es la luz que vino a cambiar el orden gobernante que había en la tierra. ¿Sabe que Isaías dio una profecía y la rescató el apóstol Mateo, el discípulo de Jesús? Dice en Mateo 4 que Jesús, cuando supo que Juan estaba encarcelado, volvió de Nazaret a Capernaum, a la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de Isaías. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que Dios había hablado en Isaías, porque todo lo que Dios dice tiene cumplimiento. Todo lo que Dios dice tiene cumplimiento. Esta es una realidad. Entonces Él vino a esa tierra que Isaías dice que era una tierra asentada en tinieblas, en sombra de muerte. Eso es lo que son las tinieblas, producen la muerte, porque siempre nos guían en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Él dijo, en esa tierra, para que se cumpla la palabra de Dios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu mente. Deja de estar sintiendo. Yo siento, yo siento. A veces sentirás bello, a veces sentirás feo. No se trata de conocer, de saber lo que ya fue hecho. Estamos peleando contra un enemigo vencido. Ese se tiene que sujetar a la voz de la luz, a la voz de un hijo de Dios. Arrepentíos, renueva tu mente a la verdad presente. La fidelidad de Dios es volvernos a la memoria eterna de su diseño en nosotros, mas también resetear, limpiar la mente de una verdad pasada, de una verdad que ya no es compatible para nuestra nueva naturaleza. Está en la Biblia, pero ya no nos sirve, porque ahora no nos movemos por sombras, nos movemos por la sustancia y por la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué es todo esto? Para ser colaboradores de su propósito, el cual es que todos conozcan a Cristo. Porque esa luz es la que cancela la operación de las tinieblas. Entonces, mi primer punto, ¿qué significa la oscuridad y qué produce?
La oscuridad en el hebreo significa ignorancia y produce adormecimiento, sueño, ceguera, estancamiento, retroceso, bloqueo, engaño, apatía, indiferencia. ¿Usted se ha sentido indiferente en algún momento? Sí, yo me he sentido. Nos hemos sentido así. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que el engaño comience a operar en nuestras vidas. Pero mira lo que hiciste ayer. ¿Acaso vos sos una hija de Dios? La oscuridad siempre va a hablar así. Satanás lo tentó al Hijo de Dios con esas palabras. Si eres hijo de Dios, haz esto. Pero él sabía quién era. Él sabía que era amado desde la eternidad. Y cuando comenzó su ministerio, escuchó una voz que le dijo, antes de que él haga algo, no había hecho nada todavía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? En sus hijos. En esta mañana deseo que se nos revele ese amor del Padre, porque ese amor de Dios es el que nos mantiene a sus pies. Ese amor de Dios es el que nos lleva a querer con todo nuestro corazón hacer su voluntad. Nuestra debilidad muchas veces nos traiciona, pero ahí cuando conocemos la verdad entendemos que su poder se hace fuerte en la debilidad. Por eso dice, la oscuridad nos hace dormir. ¿Usted duerme con la luz encendida? ¿O no? Yo duermo con la luz apagada porque si no, no duermo. La oscuridad nos hace dormir. La luz nos despierta. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Aquí hay otro mandato, despiértate, levántate y resplandece. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué maravilloso. La luz es lo que manifiesta todo. Cuando está la luz, va a haber orden. Cuando hay tinieblas, puede estar la casa o su cuarto terriblemente, pero como no lo ve, pero cuando se prende la luz, usted dice, wow, así estaba yo. Sí, así estábamos en Cristo. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz pone en evidencia el mal, nos lo acaba de decir, nos permite ver con claridad, por lo tanto trae orden. La luz nos despierta y levanta, disipa toda tiniebla en nuestro ser. Cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Por eso es que este verbo está en modo imperativo. Levántate. No te quedes en esa posición que ya no es tu posición. Tu posición es en Cristo. Tu posición es en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Aquí mi punto 2. Vamos a ver 3 dimensiones en las que necesitamos levantarnos y resplandecer. Para ello debemos conocer quién es aquel que vamos a expresar, porque Él es la luz. Debemos conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la plenitud de la deidad. Y tú y yo estamos completos en Él. Dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Porque en Él habita corporalmente. ¿Quién es el cuerpo? A ver, contésteme, por favor. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, usted, la iglesia. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recibe esa plenitud, manifiesta esa plenitud. Y dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. El apóstol Pablo estaba hablando aquí, el apóstol Pablo cuando Cristo ya había sido glorificado, cuando había muerto y resucitado. Por eso es que me tocó mucho, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está Cristo? En el pecho de Dios. Es su amado. Entonces, ¿dónde está usted? En el pecho de Dios, porque usted está en Cristo. Qué espectacular, qué maravilloso poder entenderlo. Él es la plenitud de la deidad. A Dios nadie le vio jamás. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que lo veía moría. Él es santo. El que lo veía moría. No podía quedar con vida. Pero nosotros lo hemos visto en Cristo Jesús. El que lo veía, una sola orden había. Y ni siquiera se deshacía, moría. Pero nosotros lo hemos visto en Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primero en todo. Nosotros lo hemos visto en Cristo. ¿Y sabe qué, amados? Por favor, Apocalipsis. Y me volví, aquí el apóstol Juan había tenido una visión, una revelación, pero no en ese momento, ya la tenía desde siempre. Él estaba en una situación muy difícil, desterrado en una isla rocosa, caliente, más de 52 grados. Pero él decía, estoy en la isla de Patmos por causa de la palabra. Estoy, pero esa no era su condición. Estoy en el Espíritu, en el día del Señor. Y fue ahí que vio una gran visión. Lo vio al Cristo glorificado. Oyó una voz y se volvió para ver a quién hablaba con él. Y cuando lo vio, ¿sabe qué? Cayó como muerto, porque Cristo es Dios. Su gracia nos salva de morir físicamente, pero el que lo ve no puede seguir viviendo en su alma. El que lo ve muere a su yo. Su gracia nos salva de morir físicamente, pero morimos al yo. Así que qué maravilloso es ver a Cristo, ver a Dios. Mire, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los candeleros de oro? Ahí se estaba refiriendo a 7 iglesias, pero la iglesia en el mundo es muy grande. Nos dividimos en congregaciones o estamos en congregaciones porque en cada ciudad, en cada región. Y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién estaba? A uno semejante al Hijo del Hombre. Él está en la iglesia, Él está en usted, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
un brujo en Nigeria murió. Y este brujo era el más conocido. Y un hombre que tenía la luz, Benson Hinojosa. Él le preguntaba a su pastor, aquí dice que se puede resucitar. Y el pastor, bueno, y se metió con Dios y comenzó a creer, a saber quién era, el poder que tenía. Y murió el brujo. Y se presentó Benson Hinojosa. 3 días de muerto el brujo, porque hacían conjuros para resucitarlo. Pero es que la muerte no puede dar vida. El único que puede sacar de la muerte es la vida, que es Cristo. Entonces, 3 días de muerto. Le habló y le dijo, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué? El brujo se levantó. ¿Y qué dijo el brujo? Dijo esto, vi a un hombre vestido de blanco, con un cinto de oro en su pecho y sus ojos como llama de fuego. Cuando leyó la Biblia el brujo, vio a Cristo. Y la iglesia necesita ver a Cristo. La iglesia se debate en cosas domésticas, en pequeñas cositas. Se molesta porque se le pinchó la llanta, se molesta porque se le acabó el gas, no sé qué, pero amados, necesitamos arrepentirnos, renovar la mente, congregarnos. La juventud, la gente no quiere estar viviendo como sea, como nos muestra la moda del mundo. ¿Saben por qué? Porque están edificando una barda sin cemento. Cualquier viento les hace, porque no hay compromiso, porque no hay pacto. Cuando está el pacto del amor de Dios, ese matrimonio va a permanecer. El Señor nos está hablando. Entonces dice, cuando le vi, Apocalipsis 1:17, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Amados, es que, ¿por qué la iglesia que tiene que hacer huir la oscuridad, las sombras, anda en temor? Porque no se le ha revelado este Cristo. Porque no está escuchando la voz que le dice, no temas. Yo estoy en ti. Yo estoy contigo. Yo estoy dentro, yo estoy fuera. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cristo contiene las galaxias, las estrellas más grandes, el universo. ¿Sabe qué? Y usted está contenido en Él. Es su posesión más preciada. Dice que su deleite es con los hijos de los hombres. A mí me arrebata cuando entiendo esto. Que nosotros, con fallas, en el momento menos pensado, los sacrificios vivos se salen del altar a hacer su voluntad. Pero ahí, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo, porque esa es su naturaleza. Y esa naturaleza la tienes tú. Esa naturaleza la tienen los hombres y las mujeres para ser fieles esposos, fieles esposas. Entonces, cuando lo vemos a Él, no puede seguir el yo vivo. No puede seguir, pero yo pienso, pero yo creo. Y se tiene que hacer como yo digo. ¿Usted escuchó eso? Seguido, a menudo o de vez en cuando. ¿Qué dice Dios? Señor,
tu voluntad que se haga en mi vida. Amados, la expresión en Cristo es algo muy poderoso que se repite en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? En Cristo nos habla de un lugar de perfección. Por eso es que dice que usted es perfecto. Lo ha leído, ¿no? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que están apartados para Él. No los mojigatos. No hago esto porque es pecado. No hago esto por... No, muchos que no hacen nada están pecando en sus corazones, juzgando, odiando y qué sé yo. Entonces, en Cristo nos habla de un lugar de perfección y una posición de descanso completo. Por eso es que Él dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, trabajados, que yo los haré descansar. No hay descanso fuera de Cristo. Es un lugar de plenitud, es un lugar en el cual experimentamos el verdadero descanso. Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No hablaría después de otro día. ¿Quién es el día? ¿Quién es el Señor del día de reposo? Los israelitas hasta ahora están guardando el sábado. Cuando fuimos a Israel, no podíamos ni tocar el ascensor en el hotel, porque no se puede, porque ya está programado. El viernes a las 6 de la tarde ya está programado para que solito sube y baja y se abra. No se puede tocar, ¿se imagina? Eso es una esclavitud, porque nunca entendieron. Qué bueno es entender. Amados, ¿qué decimos que es el dilema de la sociedad, de las naciones? Poseer sin entender. No entendieron. ¿Quién les habló? ¿Quién es Cristo? Por eso esta pregunta es, ¿quién es Cristo? Necesitamos conocerlo. No hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuál es el reposo de Dios? Es Cristo. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cristo es nuestro reposo. Deje de estar haciendo obras para agradar a Dios. Escuche la voz de Dios y haga lo que Él le dice. Nuestra gran necesidad no es algo que nos falta, sino alguien a quien aún no hemos conocido en profundidad. Al Hijo de Dios. Elijamos conocerlo para encontrar descanso de tantas cosas que nos presionan en el día a día. Y corremos por la tiranía del urgente. Esto tiene que rápido. Esto tiene que hacerse así, así. Y dejamos nuestros tiempos de meditar. A mí me pasa, lo digo por mí, de meditar en la verdad, en la palabra. De que me abrace el Padre, de sentir su abrazo. ¿Te puedo abrazar manejando? Sí, pero esto es diferente, este es un deseo nuestro de tener intimidad con Él, de conocerlo a Él. Ginosco significa la intimidad que tienen los esposos cuando nadie más los ve. En el auto estamos, Señor, te amo, el bocinazo del micro ya. Pero acá interrumpe. Que nos habla donde sea, sí, pero es maravilloso experimentar su voz, su luz, caer como muerto como cayó el apóstol Juan. Entonces, fíjese,
Hay tantas cosas que nos presionan, que presionan nuestra mente. Nuestra verdadera necesidad es conocer a Cristo más profundamente para que seamos dirigidos por Él a hacer lo que hacemos. Pues Dios se complace más en lo que somos que en lo que hacemos, porque lo que somos va a determinar lo que hacemos. La necesidad de algo siempre nos va a llevar a compensar haciendo cosas. La necesidad de conocer a Cristo nos va a llevar a conocerlo para disfrutarlo, porque en Él estamos completos y no nos falta nada. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, poco tiempo antes de su muerte, él dijo, todas las cosas las estimo como estiércol, en el original dice, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es que esa es la clave cuando lo conoces. Ya vos no sos el Señor, es Cristo el Señor. Y cuando hablo de Señor estoy hablando de quién manda. En el griego es kurios o kyrios también, la máxima autoridad. Ese temor reverente de hacer lo que a Él le agrada, de hacer lo que Él te dice. Entonces, amados, de modo que, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tienes? Una nueva creación. Sos parte de una nueva creación que no tiene pecado, una nueva creación que no tiene pasado. Ah, pero ¿dónde está el pasado? En tu mente sin renovar y en tu alma sin gobernar. No hemos venido para mejorar el viejo hombre. No hemos venido, no estamos para poner parches en el viejo hombre, porque habrán cosas que se van a manifestar feas, pero también otras buenas. Pero como dije antes, todo eso viene del árbol del conocimiento del bien y del mal, que nunca nos van a llevar a Cristo. Podemos hacer cosas buenas. Hay gente que hace muchas cosas buenas. Bill Gates hace muchas cosas buenas. Pero también todo lo que se nos muestra de su vida es oscuro. Entonces, la religión insiste en poner parches en las áreas de la carne que se manifiesta. Pero necesitamos entender que todo fue hecho nuevo en Cristo. Tú eres parte de una nueva creación. Kenneth Copeland, leí una vez a Kenneth Copeland y él decía, somos una nueva especie. Esto es locura para la mente natural, pero es una realidad para la mente del Espíritu. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo fue esto? Veamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Es que yo lo recibí hace 20 años. No. Antes de la fundación del mundo, Él te había escogido. Antes de la fundación del mundo, tú estabas en Él. No fue hace 10 años o 3 años. Según nos escogió en Él. Todo este Nuevo Testamento dice en Cristo, en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí nosotros somos hijos engendrados no de carne y sangre, sino por el Espíritu. Eso es una realidad. La palabra adopción aquí nos quiere hablar de elección. Te ha elegido, te ha
elegido con un propósito, con un diseño. Tu diseño es único. Porque cuando tú vas a una casa donde adoptan niños, a un orfanato, ahí tú eliges, yo quiero a este. A veces la misericordia de Dios nos lleva a elegir al más necesitado. Por eso es que Dios te eligió y me eligió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no éramos buenos. Eligió a quién, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios. Eligió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados, es que este es el amor de Cristo. Es que esto nos enamora y nos apasiona. Ya no podemos vivir igual, a mi manera. Como la canción de Frank Sinatra. Ya no es a tu manera, amados. En serio, es a la manera de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque te conviene además. A ver, viví a tu manera. El camino del hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin, ¿qué es? Dígalo fuerte. La muerte, la separación de Dios. Es a la manera de Él. Vamos a cambiarle esa letra. Entonces, aquí, 2 Timoteo 1:9-10 nos dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjese, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo. Nos ha escogido por gracia, amado, no porque nos portamos bien, es por gracia. Porque cuando entendemos que es por gracia, la humildad, la naturaleza de gracia es humilde. ¿De qué me voy a enorgullecer yo si no fui escogida por algo bueno que hice? Hasta la edad que tenía ya le había metido la pata hartísimo. Pero en Cristo fue un proceso, es un proceso, va a ser un proceso, porque no lo vamos a terminar de conocer aquí, pero ese es un descanso. La salvación no está en mis espaldas, la salvación la garantiza la gracia de quien nos habita, de quien vive en nosotros. Así que dice, esto es importante que lo entendamos, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Cuando no había tiempo, usted sabe que no había tiempo, que Dios en el Génesis, lea Génesis, creó el tiempo, creó el día, el primer día, el segundo día creó esto, el tercer día creó la luz, la luna, el sol, la luna y las estrellas. El primer día creó la luz, el tercer día creó las lumbreras mayor y menor. No había tiempo, solamente existía la eternidad en Él. El que habita la eternidad, dijo el profeta Isaías, cuyo nombre es el Santo. No había tiempo. Entonces, usted fue escogido antes del comienzo del tiempo, antes que el cronos comience a andar. Usted fue escogido. Esto nos debe alegrar, amados. Y ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y aquí hay una figura muy poderosa, pero no la voy a decir ahorita porque nos tendríamos que, porque dice Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué pasa si usted estaba en Él? ¿Qué pasa si usted era una parte de Él? Usted también murió juntamente con Él. Eso juntamente que habla el apóstol Pablo en Colosenses, en Efesios. Usted murió juntamente con Él. Y después dice, me puede decir, y después que la cruz, ¿qué? La cruz fue para legalmente
establecer, mostrar legalmente esa operación. ¿Sabe por qué? Porque el primer hombre pecó y nos vendió, nos separó y Él vino a rescatarnos. Ese es el gran rescate glorioso de Cristo. Estamos bien, son las 2:04, así que un poquito más. Entonces, nosotros estábamos en Cristo antes de la creación del universo y morimos juntamente con Él antes de que el tiempo empiece a correr, cuando no había tiempo, solo había la eternidad. Lo dice Efesios, no lo puse por tiempo, pero lo digo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Entonces, el gran rescate de la cruz nos volvió al principio, cuando estábamos en Él. Nos volvió a la memoria eterna del diseño que cada uno tenemos. Nadie es igual, todos somos diferentes, porque Dios tuvo un diseño. Entonces, aquí, mi punto 2, manifestar su perfume es resplandecer. ¿Y qué es? Es el conocimiento. Y dice, 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta, esto es resplandecer, amado, manifiesta el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y más abajo dice, olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. ¿A qué huele Cristo en su vida? A libertad, a paz, a justicia, a descanso, a verdad. Que cuando uno lava las sábanas con todo lo que se le pone y ese olor, así me parece que huele la verdad, a limpio. Nos vamos a quedar ahí porque tenemos la cena del Señor. Me faltan unos puntitos que los vamos a ver en el próximo domingo, pero prométame que va a venir para seguir siendo edificados, porque esto te edifica en el espíritu y tu alma la descongestiona de toda la información negativa que nos lleva a imaginar, a exagerar, a sospechar, y reconfigura tu alma, tu mente, a la verdad presente, a una verdad que te trae descanso, que te trae paz, y comienzas a levantarte y comienzas a resplandecer. ¿Y quién es el que resplandece? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.